Hola a todos, bienvenidos a la retroalimentación de la prueba salida del módulo de lectura crítica. En esta ocasión vamos a estar realizando la revisión y vamos a dar una serie de observaciones y consejos para analizar las preguntas de la 1 a la 14 del texto discontinuo que tiene que ver con la caricatura de Quino. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el texto nos brinda ya unas pistas sobre la manera en la que está organizado. Tenemos en este caso, si son 12 viñetas, que son las que encontramos aquí en estos círculos. Las viñetas vienen a representar los cuadros con apartados de la narración, en donde tenemos información verbal y no verbal. Lo verbal tendrá que ver con las letras, signos lingüísticos, la voz de los narradores o del narrador, y lo no verbal ya tendrá que ver con signos gráficos, tendría que ver con todas estas metáforas visuales, las líneas cinéticas que expresan movimiento, y también tendrá que ver con los tipos de plano. Vamos a mirar entonces en qué consiste la caricatura. Las primeras 7 viñetas, muestran a un personaje que está pasando por distintos escenarios. Como vamos a ver más adelante, estos escenarios representan la cotidianidad del autor. Ya en la 7ª vemos que hay un cambio de escenario, pasa a una instalación en la cual está sentado frente a un computador, y en las siguientes viñetas aparece la voz del narrador. Paseaba tranquilo por la ciudad cuando de pronto, como si una mano anónima sacudiera el tapiz de la memoria, su cabeza se llenó de pequeñas briznas de recuerdos que caían sobre él. Evocó entonces el dulce floral aroma de las delicadas prendas íntimas que acariciaban el suave cuerpo de Zaira, aquella muchacha a la que nunca dejó de amar. ¿Dónde estará ella hoy? Lo invadió una triste soledad, una soledad de perro abandonada. Oh, la rueda del destino, pensó. En las 2 últimas viñetas vemos un cambio de escenario donde la voz del narrador pasa a este personaje que parece ser una presentadora de un show de televisión reconocido por esta parte que tenemos en el fondo de la viñeta. ¿Quién sabe qué mágicas palabras saldrían de nuestros labios si nos fuera dado el poder de cambiar la rueda del destino? Maravilloso, su último libro, maestro. Solo alguien que sabe buscar en un mundo interior tan rico y tan profundo como el suyo, distinto de nuestra vulgar vida cotidiana, puede transmitirnos cosas tan bellas. Entonces tenemos nuestras 12 viñetas, reconocer una situación, y vamos a responder nuestras preguntas. De acuerdo con el contexto general de la caricatura de Quino, las 6 primeras viñetas cumplen la función de representar. Recuerden que las 6 primeras viñetas no teníamos textos, llámese globos, ni voz de cuadros narrativos, solamente la presencia de un personaje en distintos escenarios. Tenemos la cotidianidad aventurera y fascinante que vive el escritor. Si ustedes se fijan, dicha cotidianidad muestra elementos y acciones muy sencillas de las personas que lo alejarían de lo aventurero y lo fascinante. Entonces vamos a descartar la A. B. Los fantasmas y obsesiones del mundo interior del escritor. Es todo lo contrario que quiere mostrar Quino con esta caricatura. Desea mostrar cómo elementos de la cotidianidad pueden ser utilizados y recreados por parte del autor. Entonces no lo tomamos como fantasmas, obsesiones o elementos del mundo subjetivo del escritor. C. Los momentos significativos de la cotidianidad del escritor. Para este caso, nosotros lo vamos a tomar como la respuesta correcta. Si ustedes se fijan, lo que da lugar a todo el enunciado, ¿sí? El propósito del autor en este caso es cómo a partir de la cotidianidad se puede llegar a una generación poética. Entonces la respuesta vendría a ser la C. La D, ¿por qué no? En ningún momento el autor en el texto se puede
o podemos reconocer influencias literarias. Eso correspondería ya a otros tipos de texto externo que no contamos aquí en la caricatura. Entonces la respuesta sería la C. En la segunda pregunta, en la historieta anterior, el escritor personaje A copia la realidad. Nos fijamos que él utiliza esa realidad para posteriormente recrearla. Entonces no la copia tal cual. Entonces desechamos la A. La B, niega la realidad. Tampoco. Recuerden que lo toma como punto de partida, no lo niega del todo. C, recrea la realidad. Esta es la respuesta con la cual nosotros nos vamos a casar, metafóricamente hablando, debido a que, como les digo, él lo que pretende es adornar esa realidad, fusionarlo con un lenguaje poético para posteriormente mostrarlo al público. En este caso la respuesta también sería la C. La tercera pregunta. De acuerdo con las viñetas 8, 9 y 10, el personaje de la caricatura de Quino asume la realidad como un contexto que explica su propia condición humana. También lo vamos a negar la respuesta A. Efectivamente pretende explicar de qué manera la situación en la que vive el autor, pues sencillamente va a servir como una especie de pretexto, ¿sí?, que él posteriormente va a utilizar y va a fusionar con unos recursos literarios. Entonces, de todas maneras, no es que explique la condición humana, no hace parte del mundo subjetivo. Entonces vamos a negar la A como respuesta. B, un mundo incomprensible, caótico y sin sentido poético. No, todo lo contrario. De hecho, él toma esas pistas que le brinda la realidad para posteriormente generar poesía. Entonces también no podemos considerar la B como una respuesta correcta. C, un espejo que él describe de manera objetiva y precisa. No, aunque él toma la realidad como un punto de partida, de todas maneras el mundo subjetivo del autor también se hace presente en lo poético. Recuerden que esa es una característica fundamental de los textos líricos y más precisamente de la poesía, recrear mundos interiores. Y D, podemos considerar que el personaje de la caricatura de Quino asume la realidad como un pretexto, ¿sí? Es el punto de partida, es lo que él va a tomar como punto de referencia. ¿Para qué? Para posteriormente recrearlo. Si ustedes se fijan, miren que es la misma respuesta que aparece en la anterior pregunta, recrea la realidad, y aquí un pretexto que él recrea de manera poética e imaginativa. Entonces la respuesta vendría a ser la D. En la número 4, de acuerdo con la caricatura anterior, se podría afirmar que existen 3 momentos significativos en la producción artística. Estos son en su orden. Allí tenemos que tener presente la información contenida en cada una de las viñetas. Si ustedes recuerdan, la primera parte de esas viñetas tenía que ver con la observación, ¿sí?, y con la experimentación de distintas situaciones. Si ustedes se fijan, miren que en este caso él se limita a ser un testigo de los hechos que le ocurren a distintas personas o de lugares por los cuales él va pasando. Entonces, podríamos asumir que la primera etapa es de observación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la B, iniciaría escribiendo, es decir, que nos iríamos prácticamente a la viñeta número 7. La respuesta no sería la B. C, evasión de la realidad. No, todo lo contrario, lo que él hace es estar inmerso en su mundo cotidiano. La D, creación artística, nuevamente es muy parecido a la B, ¿sí? No, él arranca es observando la realidad, posteriormente viene la creación artística y por último viene la crítica especializada, que estaría representada en la presentadora de televisión. Quinto, con base en las viñetas 8 a la 11, se puede decir que quien está escribiendo A, pone en voz de otro a alguien que le ocurrió a él. B,
cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otro. C, cuenta lo que le está ocurriendo. D, cuenta algo que le contaron. Aquí nosotros debemos tener en cuenta los tipos de narrador. Recuerden que tenemos el narrador en primera persona, donde el narrador es el mismo protagonista de los hechos. Y tenemos también el narrador testigo, ¿sí? Hace parte de la misma historia y cuenta lo que le sucede a otros personajes. Y una especie de narrador omnisciente, que es el narrador que todo lo ve y que todo lo sabe. Vamos a mirar entonces qué tipo de narrador. La A pone en voz de otro algo que le ocurrió a él. Si ustedes se fijan, miren que en la caricatura puede ser cosas que le sucedieron a él, pero también él también hace referencia a personajes y a eventos que están por fuera de su mundo. O sea, no necesariamente son cosas que le ocurren a él. Entonces, de entrada, vamos a anular la respuesta A. B, cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera ocurrido a otro. Entonces, en esta respuesta, acuérdense, hace referencia a cosas que le ocurrieron a otros personajes, pero también que le ocurrieron a él, como en el caso de la segunda viñeta. Y en la primera vemos que él está haciendo el recorrido, pero al momento de narrar, miren que utiliza la tercera persona. Paseaba tranquilo por la ciudad cuando de pronto, como si una mano anónima sacudiera el tapiz de la memoria, su cabeza se llenó de pequeñas brisnas. Allí está utilizando la tercera persona del singular, ¿sí? Son cosas que le ocurrieron a él, que él presenció, pero lo pone en un nivel de narración, en un punto de vista en el cual el personaje sería un testigo, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Además no utiliza el yo o el nosotros para poder reconocerlo como un narrador protagonista. Entonces aquí podríamos decir que la respuesta sería la B. Cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otra persona. En la pregunta 6, de las siguientes concepciones estéticas, la que más se aproxima a lo planteado por la caricatura anterior es la de A, la inspiración, pues el escritor es el medio de expresión de una divinidad. Si ustedes se fijan, miren que presenta elementos que son muy abstractos y que se alejan del propósito que tenía el autor en la caricatura, que era tomar la rutina, el mundo real, para posteriormente generar poesía. Entonces desechamos la opción A. B, mímesis, pues el arte es en esencia una imitación recreativa de la realidad. La B, miren que retoma la hipótesis que hemos planteado desde el principio y que obviamente aquí no deja ver en su caricatura, y es que el arte es ese vehículo que lleva elementos de la realidad para posteriormente recrearlos de forma poética. Entonces la respuesta vendría a ser la B. La número 7. Los signos que aparecen en las viñetas 6 y 11 pueden entenderse como una expresión de. Vamos a remitirnos entonces a la expresión, a las viñetas 6 y 11. Hacen referencia a estos signos, a estas metáforas visuales. ¿Sí? En este caso vemos que hay una persona que está cambiando una llanta, parece que la llanta está pesada, o el señor sencillamente se encuentra molesto por lo que está pasando. En la viñeta 11 aparecen estos mismos signos, pero digamos que va a cambiar un poco en tanto que el personaje está pensando, y miren la forma de expresión es un poco más relajada, aunque digamos que incómoda por parte del personaje. Entonces, ¿de qué manera podemos entender esos signos? A, perplejidad y desconcierto. B, alegría, euforia. De hecho, vamos a rechazar esta opción B. Primero porque en la primera, alegría, no, vemos que el personaje más bien se encuentra es molesto. Sí, en la segunda, euforia, no, tenemos todo lo contrario, el personaje se encuentra muy tranquilo y está sentado. C, solemnidad y recato.
La expresión de la persona cambiando la llanta no es de solemnidad. Entonces también rechazamos la C. Y tendríamos entonces la disyuntiva entre la A y la D. Perplejidad, cuando cuando una persona está o se encuentra en un estado de perplejidad, ¿sí? Prácticamente podemos decir que se encuentra quieto y vemos que en la viñeta 7 el personaje se encuentra un poco alterado, por lo que podríamos asociarla más con el concepto de desconcierto. Y en la viñeta 11 estaría el desagrado por parte del personaje, quien está escuchando a la presentadora diciendo cosas que no corresponderían a lo que él realmente quiere mostrar. Entonces, en ese caso, la respuesta sería la D. En la pregunta 8, los signos que aparecen en las viñetas 6 y 11, a pesar de ser los mismos, poseen un sentido distinto en cada una, porque en la viñeta 6 expresan algo. Aquí tenemos algo similar, y es los mismos signos de la persona que está cambiando la llanta y el escritor cuando está escuchando a la presentadora. Entonces vamos a mirar de qué manera podemos nosotros leerlos, o cuál es el sentido que pretende darle Quino en la caricatura. En la A, o en la sexta viñeta, podríamos decir que primero estamos expresando de manera oral, y en la viñeta 11 a partir de un pensamiento. Aquí hay que tener en cuenta estos elementos, como por ejemplo los globos, ¿sí? Aquí no puede reconocer que el personaje está pensando, ¿sí? Y esa es una pista, mientras que en este están por fuera de o sea, no tiene un globo que lo enmarque, por lo que podemos decir que el personaje simplemente está expresando de forma oral algún tipo de sentimientos. Entonces podríamos reconocer que la respuesta de la pregunta 8 sería la A, primero que todo de manera oral en la persona que está cambiando la llanta, y en el escritor a través de un pensamiento. La respuesta sería la A. En la pregunta número 9, en la última viñeta, la periodista afirma, abren comillas, solo alguien que sabe bucear en un mundo interior tan rico y tan propio como el suyo, distinto de nuestra vulgar vida cotidiana, puede transmitirnos cosas tan bellas. De acuerdo con este punto de vista, se podría afirmar que el arte es una expresión A, objetiva y concreta, que afirma y le da sentido a la realidad superficial. No, aquí hay que mirar como la mediación, aunque está tomando elementos reales, los conjuga con su mundo interior. Entonces no es objetiva, no muestra la realidad tal cual es. Negamos la respuesta A. B, de lo efímero, frívolo y banal, que niega y cuestiona la compleja realidad. Acuérdense, en anteriores preguntas decíamos que él no la está negando, él la está recreando. C, subjetiva y sublime, que trasciende y supera una realidad frívola y banal. Nosotros nos vamos y nos inclinamos por la respuesta C, en la medida en que, recuerden, el mundo interior del autor posteriormente se viene a integrar, se viene a fusionar con la realidad, ¿sí? Es decir, como acciones en nuestra vida cotidiana posteriormente pueden trascender, pueden hacerse importantes cuando lo conjugamos con lo que nosotros sentimos. En este caso, la respuesta vendría a ser la C. La siguiente pregunta. El proceso creativo del personaje de la caricatura de Quino se encuentra próximo al del escritor ¿qué? Vamos a mirar cuál es el rol que tiene el escritor en este caso. A, se va de la realidad. No, de hecho, rechazamos esta pregunta, ya hemos dado argumentos del por qué, no la evade, inclusive la vive y la toma como punto de referencia. B, refleja las contradicciones sociales de su propia época. No, de hecho no es el propósito que nosotros podemos reconocer en el personaje, ¿sí? No las está contradiciendo ni está poniendo en función elementos temporales.
C. Utiliza sus vivencias como fuente de inspiración. Es una buena opción. D. Experimenta con nuevas formas expresivas a través del lenguaje. No, vamos a inclinarnos por la C nuevamente, en la medida en que, recuerden, está utilizando sus vivencias, aquello que él ve, aquello que él percibe, de lo cual él es testigo, de lo cual también es un paciente de distintas acciones, como en el caso de que les estén sacudiendo polvo de un tapete, le caiga en la cabeza. Está utilizando entonces eso que le pasó como fuente de inspiración para sus poemas. Entonces la respuesta es la C. En la número 11, cuando el personaje de la caricatura escribe su texto en el computador, utiliza un narrador. Si ustedes lo recuerdan, ya habíamos utilizado, habíamos hecho la explicación de los tipos de narradores. Decíamos que no era protagonista, aunque de todas maneras le están ocurriendo los hechos, los pone en voz de otra persona. Testigo, sí, digamos que el escritor en este caso es testigo, pero si ustedes se fijan, lo que va a diferenciar el narrador testigo del narrador omnisciente es que el narrador omnisciente puede entrar en la psicología de los personajes, es decir, sabe qué piensan, saben qué les está pasando, pueden conocer el pasado, el presente, hacer proyecciones al futuro. En este caso, nosotros vamos a reconocer que el personaje, el narrador, es omnisciente. Tiene el poder de saberlo todo, ¿sí? Conoce el mundo interior y puede penetrar en la conciencia de cada uno de los personajes, y eso es uno de los, digamos, de las adulaciones que hace la presentadora cuando habla del libro. La número 12. Es posible afirmar que la intención de Quino, autor de la caricatura anterior, fue presentar a. Una reflexión filosófica sobre la creación artística. De hecho, no es una reflexión filosófica, ¿sí? Tiene más que ver con el estado de las cosas, la fusión entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, y no hay una postura clara en cuanto a lo filosófico en la opción A. B. Un ensayo argumentativo sobre el oficio de escribir. No, recuerden que el ensayo tomaría otro tipo de estructura, que ya sería escrito en prosa, y que posiblemente una caricatura no se prestaría para dar a conocer ese tipo de textos. Además que no podemos reconocer en la caricatura de Quino que la intención sea la de convencernos de algo, y ese es uno de los propósitos del texto argumentativo. Entonces tampoco sería la B. C. Una parodia del oficio de la crítica. Vamos a dejarla allí y vamos a argumentar más adelante. Y D. Un cuestionamiento de los medios de comunicación. No, aunque el cuestionamiento sí puede estar implícito en las dos últimas viñetas, de todas maneras no lo vemos como un fin último. Aunque sí podemos decir que las viñetas prácticamente de la 1 a la 9, lo que pretende es generar un pretexto para posteriormente inducir a que efectivamente se está parodiando el oficio de la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica puede hablar muchísimas cosas, pero de todas maneras no tiene en cuenta lo que verdaderamente está expresando el autor. Recuerden que la presentadora hablaba del mundo interior, del mundo subjetivo, ¿sí? De lo sublime, pero en últimas el autor lo que llega a ese punto, pero tomando elementos de la realidad. Entonces sí, el autor estaba aquí parodiando el oficio de la crítica. La pregunta número 13. De las siguientes definiciones de literatura, la que más aproxima a la concepción del protagonista de la caricatura es A. La literatura de la recreación poética de la realidad a través del lenguaje. Es una buena opción, además que ya hemos reconocido la palabra recreación como una palabra clave. B. La literatura de la revelación del inconsciente colectivo. No, acuérdense que toma elementos de la realidad. La literatura es la expresión del corazón, tampoco. D. La literatura es una forma de alertar las conciencias. No, tampoco es un objetivo. Entonces, la que más se asocia al propósito del caricaturista es la A.
es la recreación poética de la realidad por medio del lenguaje, utilización de figuras retóricas. Pregunta número 14. De las siguientes afirmaciones de escritores célebres, la que más aproxima al posible pensamiento del escritor de la historieta es A. Escribo porque es una de las raras cosas que sé hacer. Bueno, eso es de Carlos Fuentes. B. Escribir es una manera de aproximación indirecta a la vida. C. Escribo para que mis amigos me quieran más. D. Escribir para mí es como respirar. No podría vivir sin escribir. De todas maneras, aunque las 4 opciones pueden ser muy válidas, la que más se acomoda al propósito del autor sería la B, la de Henry Miller. Escribir es una manera de aproximación indirecta a la vida. Recuerden, estamos tomando elementos de nuestra cotidianidad o la cotidianidad del personaje para posteriormente llevarla al campo de lo poético, y lo poético allí, digamos que se convertiría en esa forma indirecta de aproximarse a la vida. Bien, y de esta manera entonces terminaríamos la retroalimentación del primer ejercicio de la prueba de salida.